Hola, yo soy Avirazán. Yo soy el mexicano que más sabe sobre extraterrestres en este país. No niego que haya estudiosos de los seres de las estrellas que sepan cosas que yo no, pero sin embargo yo soy la persona que más sabe sobre los seres de las estrellas en México. A continuación voy a exponer una lectura de energía acerca de uno de los contactos cercanos del tercer tipo más extraordinarios que se han vivido, el caso del brasileño campesino Antonio Villas Boas. Antonio Villas Boas era un campesino brasileño atado a la tierra. Una nave luminosa se estuvo acercando mucho a su casa en las madrugadas, hasta que se posó en el suelo. Él fue atraído a la nave, ingresado en su interior, adentro de la cual tuvo dos transcursos sexuales con una extraterrestre, como se oye de voz propia del propio campesino. Él narra que ella le mordía la barbilla y que ella le hizo la señal de que la progenie de él humano y ella extraterrestre iba a crecer en las estrellas. No se lo digo con palabras, pero fue algo más o menos como lo que ella le expresó. Después le salió a Villas Boas un triángulo amarillo en alguna parte de la piel. Atrajo la atención de un periodista, quien dio a conocer la historia en el diario brasileño O Globo. Realmente es más que extraordinario que un humano haya sido buscado por los tripulantes de una nave inhumana. Este caso forma parte del top de los casos extraterrestres más extraordinarios que la ufología recuerda, junto con Roswell, con la abducción del matrimonio de Betty Barney Hill, con el contacto de Meyer y los Pleiadianos, con la historia de Uri Geller, inclusive con los seres de humo y del escritor Fernando Sesma, también con la abducción de Travis Walton. La lectura de energía que le he hecho a la experiencia de Antonio Villas Boas es la siguiente: gran marasmo de intenciones, entes no físicos llegados de una dimensión que es habitual en la humanidad cuando se explora no solo el cosmos, sino verdades un tanto trascendentales. Esos entes no son físicos y son ajenos a la manera de concreción del pensamiento del humano. Hay algo en la forma como el humano aterriza el conocimiento que no concuerda con el esquema de tales entes. Sus intenciones no son claras. No fue un contacto físico, o si lo hubo, una parte de su experiencia estuvo acompañada por una acción o presencia mental de tales entes. Acción o presencia mental de esos seres. Ellos no son lo que el campesino dijo que son, sino que son no físicos y su esquema para la comprensión es diferente al esquema que el humano utiliza al comprender. Sus intenciones son turbias, no son visitantes, son muy ajenos al mundo humano, como si corrieran en paralelo nuestra realidad y su realidad. Son entes de cuarta dimensión, valorada por un lado como de 2.5 dimensión en el mundo humano, pero tal expresividad evolutiva en ellos está combinada con algún tipo de información de más del doble de dimensión en ellos, de 2.5 a quinta, digamos, pero en su mundo. Por su lado, Antonio Villas Boas es un alma con mucho desarrollo espiritual, es como un visionario, es un alma que arribó a la tierra para hacer anuncios muy sorprendentes. De hecho, la energía dice que él es un iluminado, muy extraordinario, si se toma en cuenta por principio que se trata de un campesino de hace medio siglo que vivía del cultivo de la tierra. Villas Boas es un alma de 3.6 dimensión, de grupos espirituales que fueron adaptados a la humanidad a pedido de ellos mismos. Es de un escepticismo recalcitrante. Incluso, aún teniendo los datos probatorios a la vista, sigue insistiendo en su escepticismo. En él hay contenidos espirituales específicos y enfáticos. Son almas indispensables,
como el soldado romano que recorriera largas distancias a caballo, anunciando a viva voz los acontecimientos. Es un mensajero. No cree en un mundo que careciera de sustentación. Por un lado está su escepticismo, por otro lado que es capaz de captar y atraer verdades como quien cazara mariposas con una red, es decir, al vuelo. Fue seleccionado por tales entes porque Villas-Boas es una entidad muy neutra. Él no es un alma humana y en todo caso parece que su adaptación como humano no fue tal, pues queda en él espiritualmente un área que no ha sido asimilada como humano. Quienes generaron toda esa experiencia de una nave no humana que se posó en ese terreno por la noche, lo atrajo al interior y tuvo relación directa con un humanoide, son entes parafísicos. Odian tener que dar explicaciones, puesto que las explicaciones ellos consideran que son parte de la realidad o hecho en sí mismo. No les interesó la consecuencia de su abducción, que su abducción ocasionó. Y la consiguiente historia en los medios fue para ellos simplemente como un detalle. Si se hubieran realmente de reproducir con los humanos, lo que harían sería exigir que el humano fuera muy enfático en su origen. Conocen que la civilización de Lira ha llevado la voz cantante de una serie de intervenciones cósmicas en nuestra galaxia, no nada más en la Tierra, por consejo de gente de Lira sobre tales culturas de la galaxia. Sabe que el humano obedece a planes que no le han sido explicitados, como datos que se hubieran hecho de conocimiento del género humano, que en realidad el humano responde algo así como a una necesidad indeleble, imperativa, irrenunciable, a un imperativo categórico de la existencia de entes de allá fuera del universo, los cuales son máximamente amorosos, los cuales seres relacionados con la Tierra y la humanidad allá afuera en el cosmos ponen su nombre y hasta su dicha misma como civilización estelar para que Dios esté presente en la humanidad, exacto como la huella digital de los dedos de las manos, para que Dios grite, de forma que hasta aquellos que fueran ciegos y sordos vieran con sus ojos espirituales a Dios, para que Dios mande. Este proyecto de llegar tan intempestiva e imperativamente a la vida del campesino brasileño es una prueba generada muy cerca del concilio de nuestra galaxia para tensar a la humanidad hacia realidades que no tardaban en hacerse patentes en aquel entonces, al paso de las décadas en el futuro, para que la humanidad entienda que si hay alguien allá afuera en el cosmos que quiera llegar a la Tierra, puede hacerlo, pero sorteando algo parecido a un laberinto dimensional, energético y espiritual que le representaría tal incursión en la Tierra. Que nada es gratis, y menos tal contacto que suena como a ciencia ficción torcida, pero que en realidad el contacto de tal extremo, el contacto tan extremo de Villas-Boas con los tripulantes de esa nave fue un aviso. Hay algo que impide ver bien la información. No va a ser permitido develarla toda. Se trató de un experimento con humanos en diferentes ocasiones. Tampoco es un proyecto solo de la humanidad, sino de una humanidad alterna. Son entes ajenos a lo físico que saben que el humano abre la puerta cuando es impresionado emocionalmente, que la perdición del humano, según ellos, es el impacto emocional. Ellos no están interesados en la humanidad, entienden que lo claro es confuso para un humano, que la humanidad es un proyecto de Lira que ha acompañado a lo largo del tiempo proyectos al interior de nuestra galaxia, pero no como líder tal civilización de Lira, sino más bien por el consejo y experiencia que ellos brindan. Algo parecido al abuelo, que dentro de las culturas que dieron origen a la humanidad Lira fuera el abuelo que da su experiencia. Que el humano está supeditado hasta la médula por un sistema en que el humano queda a cierto nivel evolutivo intermedio, digamos, mientras que quienes toman las determinaciones por la humanidad están fuera de la Tierra, los cuales fueron encomendados hace muchos miles de años por poderes cofundadores muy superiores para representar al pie de la letra uno como guión
como script, que es obligatorio no solamente en nuestra galaxia, sino más allá de nuestra galaxia, el cual es una orden de Dios para que las civilizaciones nacientes experimenten fuertes restricciones, que Dios mismo es la ley en muchos y diversos grados, que nuestra familia galáctica es más bien mensajera y encargada del orden establecido en la humanidad. Significado que nuestra familia galáctica se hizo acreedora que se le entregara la confianza para convertirse en guardiana del sagrado mandato de Dios para todas las almas, inclusive las que todavía no se han concretado como almas, que todavía no han nacido como almas. Que Dios sea reconocido, que Dios grite aún en silencio. Son entes parafísicos que fueron traídos a nuestra realidad, pero al igual a otras ubicaciones de realidad, por medio, por ejemplo, por lo menos en una localización de nuestro sistema solar, como una prueba en que se van tensando los conceptos y conocimientos sobre el tema de los seres de las estrellas hacia la humanidad. Esa otra ubicación de realidad donde ellos fueron llevados se encuentra dentro de los límites de nuestro sistema solar, fuera de la Tierra. No hubo intención alguna que fuera reproductiva. Una parte de la experiencia el campesino la vivió más bien como una recreación muy profunda, que involucró por un lado su ser espiritual y por otro lado su camino de vidas del campesino mismo. Que quiere decir que lo metieron en una especie como de sueño lúcido o de ensoñación. Otra parte de tal realidad, es decir, este intercurso que tuvo con la humanoide en la nave, la vivió él como en duermevela, es decir, entre sueños. Un cuarto origen de su experiencia fueron datos implantados en su cerebro. Por ejemplo, la caracterización de lo que él entendió que era una mujer joven, con la que él tenía cercanía emocional y marital. Pero esos fueron datos implantados en su cerebro por los visitantes. Esa imagen fue tomada por tales entes de un archivo existente en él como humano. Buscaron en el archivo, encontraron una vivencia que él había tenido, hicieron que la proyectara como si él lo estuviera viviendo en una realidad. Tal lapso de tiempo fue alargado por intención de los entes. Parece que la experiencia duró bastante menos de lo que él reportó. Un quinto elemento consiste en que básicamente el contacto de sus entes con el campesino no fue presencial. Ellos lo hicieron más bien a la distancia. Y lo que hubo fueron chispazos de realidad muy intensa que hicieron las veces de percepción en el campesino de una duración temporal. Es decir, ellos no estaban en donde él creyó que estaban. Es decir, que ahí se ve en la abducción que la intensidad de la experiencia fue interpretada por el campesino como duración temporal. La intensidad como duración, que no podía ser una experiencia más cercana porque le hubieran bloqueado peligrosamente. Significado que hubiese quedado como sin recuperar el conocimiento aún estando despierto, es decir, en estado de shock o catatónico, que ellos se encargaron de que la experiencia para su sensibilidad de entendimiento y emociones del campesino fuera plena y completamente feliz. Es decir, lo colocaron en una especie como de ensoñación tridimensional, sensorial, que realmente él lo viviera emocional y humanamente como un bello jardín, pero que estuvieron drenando su cerebro, al grado de que ellos, más allá de la duración temporal de la experiencia, estaban todavía obteniendo datos del cerebro del campesino después de que la experiencia ya se había acabado. O sea, le estuvieron bajando información del cerebro, enriqueciéndose ellos con tal información, que también los entes le dejaron una tarjeta de presentación, es decir, una huella de la presencia que ellos habían tenido con él. En su mundo son entre séptima y octava dimensión. Su mundo corre paralelo al nuestro, vibratoria, energética, espiritual y dimensionalmente. Eso hay que le dejaron una tarjeta de presentación, puede ser algún tipo de huella energética o dimensional de ellos,
que eventualmente hubiera podido ser rastreada. No se pueden sumar una piedra y una rama de árbol, porque son objetos incompatibles. Es la imagen de cómo su mundo de ellos es incompatible con el nuestro. Ellos barrerían a la tierra y ordenarían el mundo humano según una libertad muy diferente. Para ellos el humano más bien es una fórmula a la que le falta algún componente o elemento, desde su perspectiva de entes diferentes a la tierra.